Habló Caputo, habló Bausili, ministro de Economía, presidente del Banco Central, una conferencia de prensa inentendible, pero vamos a contar una infidencia, porque tenemos un grupo, obviamente tenemos un grupo que le quedamos intercambiando, y estaba Pablo, ¿qué están diciendo? No tengo la menor idea. Nadie entendía nada, los que entendieron fueron los bancos y dijeron no nos gustó, y los mercados están amenazando con llevarse puesto a Caputo nuevamente. Pablo. Sí, la conferencia de prensa del viernes pasado, que es la que estamos hablando, de el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, intentó dar un mensaje a los mercados, entre muchas comillas. Cuando decimos los mercados sabemos que hablamos de la élite económica, de los más ricos del país. Ese mensaje fue dirigido a los mercados justamente porque había una incertidumbre cambiaria, había cierto movimiento especulativo que se había incrementado en las últimas semanas. Básicamente, ¿qué es lo que está haciendo Caputo? Está provocando, Caputo y Milei están provocando una recesión muy profunda en la economía argentina, una recesión hasta que duela, que puede llevar los indicadores sociales a récords históricos, y ya está cerca incluso. Pero el malestar todavía no se expresó por ese lado, por el lado de una resistencia o generalizada o un veto en las calles al programa económico, sino que está viniendo del lado de los mercados. ¿Por qué? Bueno, algunas cosas vos mencionaste en el editorial, porque los mercados perciben como que el plan de Caputo, también plan entre comillas, es que hay un plan, aunque es la recesión, el plan, digamos, estaba llegando a sus límites, estaba encontrando sus límites. Eso tiene algunos datos. En junio no va a haber superávit fiscal. En junio, eso cuando se conozcan los datos oficiales, que todavía no están, pero sí se conoce que cayó mucho la recaudación, es decir, la recesión provoca una caída de la recaudación que puede licuar el superávit fiscal. Por IVA, por ejemplo. Por IVA, por ejemplo. En junio las reservas cayeron, el Banco Central, o para decir más precisamente, tuvo una posición vendedora neta, es decir, que vendió más dólares que los que compró. Y en junio, cuando se conozcan los datos oficiales, es probable que la inflación haya sido mayor que la de mayo, es decir, que haya terminado el periodo de desaceleración de la inflación. Si es por las tarifas que le habrán llegado a ustedes también, estará haciendo su gran aporte, porque son asesinas las tarifas que están llegando. Son asesinas, pero aún no tienen plenamente el aumento que quieren aplicar, que lo fueron postergando parcialmente, digamos. Bueno, los mercados perciben eso. ¿Por qué les importa que se acumulen reservas? Porque Argentina tiene un cronograma de pagos de deuda externa muy exigente en la segunda mitad del año y en los años próximos. ¿Qué esperan los mercados? Bueno, que la política recomponga la acumulación de reservas. Esperaban un relanzamiento de la actividad de la economía a partir de los anuncios. Eso no ocurrió, los anuncios dejaron gusto a poco para los bancos y para los mercados. ¿En qué consiste lo que anunciaron? Ahora traduciéndolo, si es que se puede hacer tal cosa, van a pasar deuda que tiene el Banco Central al Tesoro. Cuando se habla del Tesoro, estamos hablando del Ministerio de Economía. Cuando se pasa deuda del Banco Central al Tesoro, el intento del gobierno es secar de pesos, lo que se llama secar de pesos el mercado, sacar de circulación pesos, y por otro lado aumentar en simultáneo la tasa de interés, que la bajaron muy agresivamente. Algunos dicen que se pasaron de rosca. Ahora quisieran aumentar la tasa de interés para hacer un poco, entre comillas, más atractivo el peso frente al dólar y tratar como de exorcizar la corrida cambiaria con esas dos medidas. ¿Qué implica el paso de deuda del Tesoro del Banco Central al Tesoro? Es que el Tesoro, el Ministerio de Economía, que tiene que pagar salarios, tiene que destinar recursos a la salud, como hablábamos antes, a la educación, a los jubilados, ahora va a tener que pagar más deuda, por lo cual va a tener que hacer más ajustes sobre educación, salud, jubilados, partidas sociales, para pagar esa deuda incrementada. No puede fabricar dinero, para decirlo de alguna manera, como podría hacer el Banco Central, ¿no? Exactamente. Por lo cual eso va a reforzar el ajuste. Pero ¿qué ocurre? Los bancos van a tener en su mano un activo, que es un pasivo del Tesoro, del Ministerio de Economía, de menor calidad, porque supuestamente también, entre comillas, el Banco Central es más seguro que pague
y el Tesoro, como en Argentina conocemos, de reestructuraciones de deuda, de default de deuda, reperfilamiento, etcétera, tiene menos probabilidad de pago. Por lo cual, ¿qué puede ocurrir? Por exorcizar la corrida cambiaria, hace una medida que termina trasladando la corrida cambiaria a una inestabilidad en el sistema bancario que en última instancia puede afectar potencialmente a los depósitos que están en plazos fijos, etcétera. Jugada peligrosa. Es una jugada, están jugando al borde, al fleje. Bueno, los mercados no lo recibieron bien. El FMI venía pidiendo una devaluación, entre otras cosas, del peso argentino más grande o un aceleramiento de la suba del dólar, que es otra forma de decir devaluación. El agronegocios viene pidiendo una devaluación y ese anuncio, que es el que se esperaba que hubiera una señal en ese sentido, no ocurrió. ¿Por qué el FMI pide una devaluación? Dice, bueno, se devalúa, aumenta, eso impulsa las exportaciones, caen las importaciones y se recompone, se reactiva la acumulación de reserva del Banco Central, siempre con la perspectiva de pagar una deuda, que ya lo charlamos varias veces, una deuda fraudulenta y en cuya emisión es gran parte responsable Caputo, pues es deuda que viene del gobierno macrista en gran medida. Bueno, quieren exorcizar eso, el FMI dice, hagámoslo mediante una devaluación. El gobierno quiere acumular deudas en el Banco Central, pero hacerlo mediante una recesión profunda, pero sin devaluar, porque saben que devaluar impacta en la inflación y sería bastante mortífero para ya las pocas expectativas que tiene el gobierno de regenerar el ciclo económico o de dar algo que lo que estaba dando hasta ahora era una desaceleración del aumento de precios. Bueno, estamos en esa situación. El Banco Central está todavía instrumentando la medida, no se sabe cómo va a ser, se reunió con los bancos no recibieron bien esto que está ofreciendo el gobierno tiene la política de que, bueno, recesión hasta que duela. El ministro Caputo tiene una fe, igual que Milei, en los mercados que no le responden, tiene una fe en las inversiones que no llegan, tiene fe en una recuperación en B de la economía que no está teniendo lugar y probablemente se está enfrentando Caputo, que fue empleado de JP Morgan, a lo mismo que vivió en abril del 18. En abril del 18, JP Morgan, el principal banco de inversión del mundo, le provocó una corrida retirando dólares del Banco Central. Es decir, que sus amigos del capital financiero, los ricos para lo que gobierna Milei, probablemente se lo lleven puesto, se coman, como las revoluciones, a sus mejores hijos.